y luego ya comenzamos con la clase. La primera pantalla que les voy a mostrar es la que corresponde a las, aquí a las, a las carpetas del Drive, porque como ustedes habrán visto, los que han estado pendientes, en la carpeta de Drive a la que ustedes tienen acceso, que se llama Historia Económica de Chile, que espero que la logren ver todos. Si no, me avisan, ¿eh? Avísenme si no la ven. En esta carpeta que dice acá Historia Económica de Chile, en el Drive, a la que ustedes tienen acceso, ya acá habían algunas películas que yo les había colgado para que vieran lo que ocurría en un país como Argentina en el periodo anterior, ¿no? 1830, 1880. Y acá lo que he hecho es colgar una carpeta que se llama Bibliografías por periodos, que la estoy apuntando ahí. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Si alguien me puede avisar y continúo. Sí, profesor. Perfecto. Entonces yo la voy a pinchar y acá, si ustedes se fijan, gracias allí. Entonces, aquí yo puse todos los periodos que estamos estudiando. Legado colonial y primer ciclo, primer exportador, ciclo salitrero, que ya lo terminamos, y ahora comenzamos, vamos a terminar hoy día con ciclo salitrero y entramos ya a la IDE, que es el tercer periodo. Después vienen los años duros de la OPEA a la dictadura, incluyendo la dictadura, por supuesto. Y finalmente el crecimiento con algo de equidad a este último periodo. Entonces, aquí, si ustedes pinchan en cada uno, van a encontrar bibliografía, ¿sí? Para que ustedes ya vayan preparando sus posicionamientos. ¿Qué tipo de bibliografía? Para el caso del primer periodo, puse mucha literatura general de historia económica de para América Latina. Entonces aquí, por ejemplo, colgué los tomos de historia de América Latina de Leslie Bethel de la Universidad de Cambridge. Colgué también un trabajo de Rafael Sagredo, una historia contemporánea de Thomas Skidmore y Peter Smith, una historia económica de Víctor Balmer Thomas, historia económica de América Latina desde la independencia hasta hoy. Y también colgué aquí, bueno, un libro que es un clásico, El sistema de la economía colonial, de Carlos Azaduria, que muestra cómo funcionaba la economía en el periodo colonial en América Latina. Y dos libros que son fundamentales de Luis Bertola y Ocampo, en este caso, y de Bertola y Gershon. Y los dos hablan de toda la historia económica de América Latina, incluyendo a Chile, por supuesto, desde el periodo colonial hasta hoy. Entonces ahí ustedes pueden ir consultando esto por periodo. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos viendo ciclo salitrero, eso en la literatura para América Latina, esto se le llamó primera globalización. Entonces ustedes se pueden meter ahí al capítulo de ese periodo, hasta 1930, digamos. Van a encontrar ahí bastante material, incluyendo datos de Chile. De hecho, yo ocupo cosas de ahí. Y para el caso específico de Chile, he puesto el libro de Luis Ortega, que es fundamental para todo el periodo, que va de 1830 a 1870, digamos, una tesis de magíster de un estudiante de acá muy, muy buena, que se llama Juan José Martínez, que acaba de terminar su tesis doctoral, y que habla del comercio interior en el corregimiento de Santiago. Esto para mostrar cómo funcionaba el mercado interno. Porque el corregimiento de Santiago abarcaba prácticamente todo el Valle Central, no era solamente Santiago. Llegaba hasta el Maule, pero no recuerdo bien, pero ahí aparece todo eso. Y luego, para el caso de Chile también, este libro que les comentaba, un artículo de Rafael Sagredo, que es sobre eh, el pensamiento, ¿no es cierto?, mercantilista y librecambista en esta época. Y este trabajo de Macarena Ponce León acerca de la pobreza durante este periodo, de 1830, a lo largo del siglo XIX. Y también puso la tesis o el libro, no me acuerdo si está el libro acá, de María Carolina Sangüesa, que es el tema de los caminos, ¿sí?, durante el periodo tardocolonial y hasta mediados del siglo XIX. Yo creo que con eso tienen una visión bastante... No, hay más trabajos, pero yo creo que también es bueno que ustedes busquen, dependiendo lo que vayan a presentar, pero ahí recuerden que la idea es que saquen elementos para, podríamos decir, defender el desempeño económico de Chile durante este primer periodo, y otros podrán sacar también para hacer críticas.
En el libro de Bertola y Gershon, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo especial dirigido a Chile, Perú y Bolivia. De ahí se ven elementos positivos y negativos también en este trabajo, ¿no? Bertola y Gershon. Así que ahí tienen bastante. Luego, para el periodo, segundo periodo, que es ciclo salitrero, que estamos terminando ahora, bueno, ahí van a encontrar también mucho material, el libro de Peter Chazo, un trabajo de Sebastián Mazuca sobre el Estado, comparando Argentina y Chile, mi libro sobre el crecimiento sin desarrollo, el artículo Fulgor y muerte del salario salitrero, que también lo ocupamos, ¿ya? El libro Hombres del Metal, que trabaja también trabajadores, especialmente ferroviarios y metalúrgicos en este periodo. Mi trabajo sobre los salarios en el Cono Sur, que termina también en este periodo. Y he puesto también acá otras cosas como el libro muy importante de Ortega y de Julio Pinto, acá abajo, sobre las conexiones entre la minería y la industria. También he puesto un trabajo ahí voy a achicar un poquito para que podamos verlo. El libro de Carmagnani, que también cubre este periodo. Les decía, el libro Ortega y Pinto, Expansión Minera y Desarrollo Industrial. Un texto especial de Ortega sobre los empresarios de la Guerra del Pacífico. O sea que hay bastante. Y luego acá, a ver si alcanzamos a ver esto. Bueno, puse aquí un capítulo de las raíces de la desigualdad de América Latina, de Ferranti, un capítulo que traduje. Un trabajo de Carlos Muc sobre el crecimiento del sector público. Un trabajo de Armando de Ramón y Gross también sobre el tema de las condiciones de vida. Un trabajo muy importante de Gabriel Palma sobre el tema tributario y los efectos que tuvo eso sobre el tipo de cambio. Grabar, ¿sí? Y no me acuerdo cómo se llama, ahí lo verán. El libro clásico de Karina Sunke, que muestra todos estos encadenamientos productivos de los cuales también he hablado. El libro de Peter Richazo, como les comentaba. Y también he subido dos trabajos de dos compañeros de ustedes, uno de Sebastián Guinness, que muestra algo que vamos a ver ahora, que es la caída de Ibáñez a raíz del mal manejo económico previo al año 31. Y un trabajo también de la tesis de licenciatura de Luciel González, que muestra también cómo se manejó muy mal el sistema financiero en esta época en Chile, previo a la llegada de la Gran Depresión. O sea, estos dos trabajos de estos dos compañeros de ustedes prueban que en realidad Chile cometió errores muy, muy importantes previo a que impactara comercialmente la Gran Depresión a todo el aparato de exportación, digamos. Bien, así que ahí hay bastante. Y para el caso del periodo posterior, también he puesto mucha cosa. Ahí van a encontrar el libro de Sergio Molina, del proceso de cambio en Chile, que llega hasta los años 60. Un gran libro de Rosemary Todd, que trabaja sobre todo la industrialización dirigida por el Estado. Para este periodo, el mejor libro, yo diría. Es un libro que, siendo crítico, también valora lo que se hizo en esta época. Y lo valora con bastante, digamos, énfasis. Una tesis doctoral de Rodrigo Rivero, de la Universidad de Barcelona, que trabaja los aspectos demográficos también y económicos del periodo. Un trabajo de Ricardo Nasser sobre la Corfo, historia de la Corfo. El libro ya clásico de Patricio Mel sobre economía política chilena, de 1890 a 1990, pero que se carga mucho más bien, la 3/4 parte del libro se carga más bien para el periodo ya de los años 60 en adelante. Un libro clásico, Oscar Muñoz, sobre el crecimiento industrial. Este libro, para comprender toda la historia de la Corfo antes de su creación, desde los años 20 en adelante, es muy importante. Hay varios autores acá y estaba coordinado por Luis Ortega. Un trabajo sobre los dos libros de Empresas y Empresarios del siglo XX, el volumen 1 y el volumen 2. El trabajo que es excepcional de Javier Rodríguez sobre la desigualdad en Chile, que abarca desde mediados del siglo XIX hasta hoy. La historia de la reforma agraria, para que vean ahí los problemas que había con el campo. Otra tesis que me parece importante que dirigí sobre las reformas tributarias que hubo en el gobierno de Alessandri Rodríguez y Frey. Un texto que es fundamental de Ricardo Franz Davis,
Oscar Muñoz y Diego Benavente, sobre el periodo del industrialismo en Chile. Un trabajo también de French Davis muy completo sobre las características que tuvo la economía chilena en el periodo. Un trabajo muy interesante de Fabián Almorací, un colega que trabaja en la Universidad Austral de Valdivia, que su tesis doctoral la hizo sobre los problemas que trajo el industrialismo para el campo, para la economía agraria en este periodo. Un estudio clásico que fue muy conocido en estos años, de los años 50, 60, de la CEPAL, sobre la economía chilena. Un libro de Cárdenas y de Ocampo que trabaja todo el periodo de la industrialización en América Latina para todos los países, el conjunto. Un trabajo de Bárbara de Vos sobre el desarrollo de los comienzos de la industrialización, del pensamiento industrialista en Chile. Y el libro clásico de Pedro Aguirre Cerda, El problema industrial, por si lo quieren echar. O sea, acá tienen bastante también sobre este periodo. Finalmente, para esta, bueno, nos quedan dos. Para los años duros, aquí puse algunas cosas, no porque era mucho, así que texto de básicamente el programa de gobierno de la Unidad Popular, completo, porque lo que se conoce normalmente son las 40 medidas, el análisis que hace Sergio Vittar como ministro de Allende sobre los errores que se cometieron durante los errores económicos, básicamente, ¿no?, que se cometieron durante la Unidad Popular. También el libro de Joan Garcés, que explica los problemas políticos, es asesor de Allende. El trabajo de French Davis, que agarra todo este periodo desde los años 60 en adelante, y después todos los problemas que vinieron con la dictadura, ¿ya? Y aquí viene, por ejemplo, bueno, antes de eso viene la reforma agraria de un libro de Rafael Moreno, es excelente, muy buen trabajo, él fue ministro de Agricultura, así que sabe un montón de eso. Y luego acá, por ejemplo, Ninosca Fuente, que es una tesis que yo dirigí, trabajó el impacto positivo de la reforma agraria en la comuna de Molina, pero después ya siguió eso en el periodo de Pinochet, y para ver cómo hubo una contrarreforma agraria que de alguna manera revirtió todos los cambios positivos, una buena parte, pero otros cambios positivos se mantuvieron, incluso se desarrollaron. Y ese trabajo lo muestra muy bien, en una comuna, muy aplicado. Luego ya viene el periodo de la crisis. Bueno, también las reformas económicas de Pinochet, muy bien explicadas acá por el libro de Patricia Arancibia, en su apología a Roberto Kelly, ¿no?, que él fue un gran colaborador de la dictadura, un marino. Y luego ya la crisis, cómo impactó la economía chilena por el mal manejo de los Chicago Boys, Pilar Vergara, neoliberalismo, Rolando Álvarez, la alcaldización de la política, Clarissa Hardy estudia las ollas comunes en este periodo, y Bernarda Gallardo también estudia la pobreza y la situación que se vivió a raíz de la crisis. Me queda un libro atrás, pero no alcanzo a ver si... el libro de Gárate es fundamental. De Manuel Gárate, estudia todas las transformaciones económicas. Él resume muchos trabajos, pero está bien el libro. Y trabajos de distintos autores, y para mostrar los cambios que introdujo la dictadura en la economía chilena y que hasta hoy traen consecuencias, ¿no? Y finalmente, para el último periodo, creo que aquí he puesto menos. No, igual hay bastante cosa. Está lo de Rodrigo Vergara, que es un estudio sobre la evolución de la economía chilena durante el periodo posterior. French Davis, que es un libro fundamental que abarca todo el periodo de la concertación, digamos, un poco antes incluso. Patricio Meller y Gabriela Sepúlveda, Gabriela Correa, que compara todo el desempeño económico durante la dictadura y el de la concertación. Un estudio económico de la OCDE, que es bastante interesante. Condiciones de vida. El libro de Nicolás Izaguirre, que ya se los había colgado. Mi texto sobre la desigualdad en los años más recientes. Consumo y costo de vida. El libro de un trabajo muy interesante de Gabriel Palma, que es una crítica también al reciente modelo económico chileno. Un trabajo recopilatorio en PPT de Carlos Massart, que fue presidente del Banco Central, y examina los aprendizajes positivos que se hicieron en el periodo. O sea que aquí hay elementos para destacar cosas positivas y también para hacer un análisis más crítico. Hay de todo. Y luego está la agenda de innovación y competitividad, que la verdad que nos ha cumplido mucho porque llegó Piñera y al final quedó todo eso detenido.
Pero eso es, hay de todo. O sea que, y ahí ustedes tienen que simplemente entrar y van bajándose la información. No les cuelgo más porque también para que ustedes busquen y para que tampoco se sientan constreñidos por lo que yo les cuelgo. O sea, también ustedes pueden agregar información de bibliografía que les parezca valiosa. La idea es que sean contundentes sus trabajos, ¿no? Dejo de compartir acá entonces y nos vamos de nuevo a donde estábamos. Y dejo de compartir. Entonces entran ahí, si alguien tiene algún problema para entrar, simplemente me avisa, nosotros me mandan un mail y yo lo habilito si es que todavía no se ha metido a esta carpeta. ¿No? Y eso lo resolvemos rápido, no hay ningún problema. Otra cosa que también entonces vamos eso ahí tienen material entonces para ir preparando sus argumentos, tanto los que van a criticar cada video como los que van a defender. ¿No? Los avances que se hicieron, los aprendizajes, las rémoras, los problemas no resueltos, las críticas también. Ahí vean ustedes cómo se van a arreglar. Pero material hay, se fijan ahí tienen todo. Vamos a otra cosa entonces. Ahora vamos a motivar la parte de acá, la entrada de hoy. Y para eso les voy a mostrar un pequeño segmento, un pequeño que he elegido. Es una cosa muy sencilla, porque la verdad es que estos documentales son muy generales, pero traen algún material que algo nos podría servir. Y yo elegí aquí dos segmentos porque me pareció interesante. Si no lo ven, me avisan. Este es un material que se llamó Nuestro Siglo y que se emitió por televisión nacional y del cual vamos a ver dos segmentos. Esto así terminó el año 1931 para empezar. Estamos ya pronto al mensaje de Año Nuevo, digamos. Hay unas fiestas de Año Nuevo del año 31. Está gobernando Carlos Ibáñez del Campo y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Mm? Si la depresión fuera una amenaza lejana, el caluroso 1 de enero de 1931, los chilenos oyen por radio el mensaje de Año Nuevo del presidente Ibáñez. Es un mensaje cargado de optimismo. Es muy halagador para mí que las circunstancias Disculpen estas cosas. ocasionales por lo que atraviesa el mundo entero hayan sido atenuadas en Chile merced de una severa política de economías. Así, alentada por el presidente, en Viña del Mar la gente se vuelca a la inauguración del Palacio Presidencial de Cerro Castillo y del Teatro Municipal. Con bombos y platillos se estrena el elegante Casino de Viña durante la gran fiesta de Año Nuevo. Durante el brindis todos desean lo mejor para ese 1931 que comienza. Nadie puede adivinarlo, pero ese año será uno de los peores de nuestra historia. Durante ese año llegará finalmente la depresión a Chile y nuestro país terminará siendo el más golpeado por la mayor crisis económica mundial del siglo XX. Ya, entonces aquí me voy a saltar al minuto 24, que es cuando ya llega la crisis. Y se empieza a manifestar en las calles de Santiago, sobre todo. La depresión económica golpea finalmente a Chile. Las calles de Santiago se llenan de mendigos andrajosos que vagan pidiendo limosna. La Liga de las Naciones, antecesora de la actual ONU, señala que Chile es el país más afectado por la crisis en el mundo. Entonces, toda esa gente de que estaba desocupada, escucharon miles, todo vino, se repartió compañía acá a Santiago, y Berlín, Bastante por ahí.
Entonces comenzó a salir la olla común y la olla pobre que la había. En la iglesia de la Recoleta Franciscana, que estaba a una cuadra del negocio de mi padre, se hacía un fondo de comida y la gente daba vueltas por Andrés Bello, Avenida La Paz, Dávila, Lastra, Recoleta, con su carrito. Una vez yo fui, pues yo me da vergüenza andar con la olla, es que en el canastito y la regué, me arreglé y fui y me escorrieron. Que yo no tenía necesidad y tenía más hambre. Y la comida no era nada mala, porque un día mi mamita me mató un día, no sé. Anda, me dijo, ¿cómo esa comida? Era una galleta con papitas con cereal bien, bien buena. Contrariando los sueños de Ibáñez, la dramática situación del país simplemente ya no puede disimularse. Pero igual nos reímos. En plena... Ya, lo voy a dejar hasta ahí porque la verdad que no había mucho motivo para reírse. Voy a dejar de compartir. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra presentación propiamente tal. Y para ello entonces vamos a agrandar aquí. Y vamos a empezar a mostrar otra información que nos da una visión bastante distinta de lo que está diciendo el comentarista conductor. Bien. Ahora sí. Entonces tenemos, parecía que estaba todo el mundo feliz. Navidad de 1931, ¿no? Que se veía un año bueno, parece. Pero sin embargo ya había estallado una crisis. Lleva 2 años la crisis, el año 29, en octubre, cuando estalló, y empieza a expandirse por todo el mundo. Pero como sucede, los efectos no se ven rápido. Alguien podría preguntarse por qué no llegó inmediatamente a la crisis del año 29. ¿Qué creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué la crisis no se manifestó inmediatamente el año 29? O el 30 incluso. Hubo que esperar 2 años, el 31, para que llegara realmente a notarse en Chile. ¿Alguien sospecha por qué? El tiempo de diferencia entre la extracción de las materias que exportaba a Chile y la compra en el exterior. Así es, tú apuntas a lo esencial. Normalmente las compras se hacen con mucha anticipación. Los encargos de grandes compras de materias primas se hacen con mucha anticipación. Entonces, claro, ya estaba cubierto el año 30. Es decir, lo que se había encargado de comprar llegaba hasta el año 30. Entonces, donde había que renovar probablemente las compras del año 31. Y ahí donde no se renovaron. ¿Sí? Entonces ya el año 29 estaba cubierto, la crisis comenzó a fines del año 29, así que no se manifestó inmediatamente porque ya Chile estaba terminando el año en términos de exportación. Y las compras, las adquisiciones, ya se habían pagado para cubrir el año 30. Sin embargo, cuando se tendrían que haber renovado los contratos para el año 31, es ahí donde se notó el cambio. Y esto es porque las fábricas siguieron, ¿no es cierto? No pararon tampoco inmediatamente, fueron parando de forma escalonada. Entonces ahora vamos a ver cifras cómo se fue dando. Entonces tenemos que con esto ya acaba de una vez por todas la primera globalización. Es decir, recordemos que la primera globalización había tenido una interrupción muy severa con la Primera Guerra Mundial. Después se mantuvo a medio de morir saltando, ¿no? Recordemos, después del fin de la guerra, las economías no caminaron bien. Sobre todo vino el error de tratar de restaurar el patronato a mediados de los años 20, y eso comprimió a las economías porque le hizo disminuir su oferta monetaria y por lo tanto se encareció el crédito, de manera que el consumo no se recuperó y Europa durante toda la segunda mitad de los 20 estuvo con problemas de demanda. Y luego Estados Unidos, que había tenido un enorme crecimiento de su producción agrícola y su producción industrial para abastecer a Inglaterra y a Francia durante la Primera Guerra,
vio cómo esa demanda se derrumbó al terminar la guerra. Ya no era necesario exportar ni maquinaria, ni alimentos en tanta cantidad a Europa, porque ahora Europa era capaz de autoabastecerse. Entonces, eso llevó a que, por un lado, se apagara el motor europeo y también se apagara el motor norteamericano. Y en términos muy generales, los que estuvieron conmigo en el curso de Historia Económica Mundial, ya saben, ¿no?, que esa situación hizo que los rendimientos de la empresa, las ganancias, los beneficios, las utilidades de la empresa fueran disminuyendo, primero en el sector agrícola, en el caso de Estados Unidos, luego también en el sector industrial, en el caso de Estados Unidos, porque no tenían mercado externo, es decir, Europa no les compraba tanto como les compraban antes, y por otro lado, no, porque el poder de compra disminuyó también, en parte en Estados Unidos. Entonces, eso llevó a que todas las ganancias de las empresas que cada vez eran menores y todos los deseos por obtener alguna rentabilidad no se llevaran a inversión productiva, sino que se llevó a la compra de vivienda en primer lugar. Hubo un boom, una burbuja inmobiliaria gigantesca, sobre todo en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y por otro lado, eso se canalizó hacia la bolsa de valores en Nueva York, donde las acciones subieron a un nivel totalmente escandaloso, inusitado, sin ninguna racionalidad económica que estuviera detrás de ello. Como el gobierno no quiso parar esa burbuja, cuando esta intentó pincharla suavemente para que las personas fueran preparándose para un periodo de mayor control, se derrumbaron los precios de la bolsa inmediatamente. Como los bancos estaban todos comprometidos en préstamos de grandes cantidades de dinero sin ningún control a la persona, a sociedades de inversión y a personas comunes y corrientes para que compraran acciones, los bancos empezaron también a cerrar las puertas porque no pudieron devolver el dinero a los ahorristas y empezaron a quebrar uno por uno. La Reserva Federal podría haber puesto fin a todo esto actuando eh, haciendo un salvataje, un rescate financiero, prestándole dinero a los bancos. La mayoría de ellos estaban en condiciones de recuperarse, porque mucho del dinero que tenían prestado no siempre estaba mal prestado. La mayoría de los bancos tenían dinero prestado, pero en plazo para recuperarlo en mediano y largo plazo. De manera que si hubieran recibido una ayuda, se habrían salvado. Pero la doctrina económica imperante, absolutamente liberal, ortodoxa, extrema, llevó a que, por un lado, no abandonaran el patrón oro y, por otro lado, impidieron que el Banco Central actuara como un prestamista en última instancia para rescatar al sistema financiero. Por lo tanto, se vino una crisis gigantesca porque todo el sector bancario quebró, y eso llevó a que ahora las quiebras, las empresas se hicieron gigantescas y el desempleo se fue a las nubes, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y cuando se cae Estados Unidos, eso también rebota de nuevo negativamente en Europa, donde la caída de las compras, que eran menores, pero que todavía existían, norteamericanas de productos europeos, y la falta de flujos financieros que alimentaran a los bancos europeos desde Estados Unidos, eso llevó incluso a que también la crisis alcanzara a Europa. Y de ahí se empezó a expandir a todo el mundo. Claro, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los precios de las materias primas son los más afectados, porque en el fondo, ¿no es cierto?, cuando hay una crisis de estas características, de esta magnitud, es gigantesca, ¿no? Estamos hablando de desempleo enorme, de 30, 40%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la demanda por materias primas es la que más se debilita, ¿no? Entonces, los precios de las materias primas se derrumbaron. Y esto llevó a que las exportaciones, las X que aparecen acá, en la periferia se derrumbaran, ¿no es cierto? Y esto llevó entonces a las cifras que vamos a mostrar acá. Entonces, no solo se derrumbó el sector privado en Chile, porque, o sea, se derrumbó el salitre, pero se derrumbó todo el sistema productivo, porque recordemos que, si bien es cierto que no es efectivo, ¿no?, esta idea del enclave salitrero, porque efectivamente la economía del nitrato estimuló y multiplicó la inversión en muchos sectores productivos, industrial, transporte,
servicio, en otras ramas de la minería y también en la agricultura. Si bien todos estos sectores habían sido beneficiados con el rol dinámico del salitre, al, al derrumbarse de este modo tan abrupto, ¿sí? El sector exportador comandado por el salitre se vino abajo toda la estructura productiva, porque de alguna manera toda la estructura productiva dependía, de un modo u otro, dependía de las exportaciones de nitrato. Entonces la industria fue afectada, la otra minería, carbón, cobre, etc. La agricultura y por supuesto los servicios en las ciudades. Los servicios y las industrias de las ciudades fueron. Y esto que afectó al sector privado, porque todos estos sectores productivos hasta este momento eran casi todos, prácticamente todos estaban en manos del sector privado, terminó también por afectar, como dice ahí, al Estado. Porque el Estado recaudaba impuestos, recuerden, prácticamente concentrándose en el impuesto a la exportación del salitre. Entonces, si el salitre no se está vendiendo, obviamente que la recaudación fiscal también disminuye, los ingresos del Estado disminuyen, y eso significó que el Estado se encontró en una situación de extrema precariedad porque el Estado tenía compromisos, tenía deudas que pagar. Entonces el Estado había adquirido muchos créditos, y ahora vamos a ver cuál fue el error del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo a partir del año 27, que es cuando él va como único candidato a la presidencia y lo eligen sin oposición prácticamente, porque se había encargado también de eliminar a buena parte de la oposición. Va como único candidato, lo eligen y se convierte casi en un dictador, ¿no? Entre el 27 y el 31. Entonces, claro, Carlos Ibáñez del Campo, ¿qué es lo que había hecho? Como hemos dicho antes, la economía chilena ya venía dando tumbos muy fuertes, ahora los vamos a ver con detalle. Entonces a él no se le ocurrió mejor idea que meterse en una espiral de endeudamiento, sobre todo con bancos norteamericanos. Entonces, entre el año 27 y el 30, esa sensación de bienestar que había, en gran medida se debía, era una sensación espuria, porque se debía a grandes flujos financieros que eran otorgados por la banca norteamericana, sobre todo al gobierno chileno, eran créditos al Estado chileno. Entonces, claro, eso permitió construir el barrio cívico, que ustedes conocen, el centro de Santiago, y muchas obras que parecía que alegraban, ¿no? El aspecto de la ciudad y en general del país. Se hicieron muchas obras en infraestructura, en todo tipo de grandes proyectos, pero el problema es que todo eso era una apariencia de bienestar, porque esos créditos había que devolverlos. Entonces, el país estaba extremadamente endeudado, sobre todo el sector público, digamos, el Estado directamente, con estos bancos norteamericanos. ¿Qué es lo que pasó? Cuando vino la crisis, cobraron inmediatamente la devolución y las tasas de interés que no eran fijas se fueron a las nubes, eran tasas variables. Entonces, al momento de que se produce una crisis en el centro de la economía mundial, ¿qué es lo que ocurre? Que las tasas de interés, si es que son variables, ¿no? Suben mucho, y entonces estos bancos pidieron que se les pagara y aplicando las tasas que ahora eran mucho más altas. El Estado chileno obviamente estaba en quiebra, no podía pagar esto. Y a esto se le sumó el hecho de mantener una política monetaria totalmente inadecuada, que fue mantener el patrón oro a todo trance durante el periodo de la crisis. Cosa que era totalmente un despropósito, ¿sí? Porque era justamente donde había que gastar. El Estado tenía que emitir dinero libremente sin tener la camisa de fuerza que era el patrón oro. Recordemos que el patrón oro era un sistema monetario que te impide emitir dinero para gastar, ¿no? Si no tienes un aumento en la cantidad de oro. Este patrón oro se había restablecido en Chile, al igual como ocurrió, ¿se acuerdan?, en los años 20 en Europa, en Alemania, en Francia, ¿no?, después de la guerra, pero se instauró en el peor momento. La idea de crear un banco central no era mala. En el año 25 se crea en Chile, pero ¿por qué? Porque la idea era que el Banco Central controlara la emisión de dinero. Hasta ese momento, recordemos, hasta que se creó el Banco Central, la emisión de dinero estaba en manos de los bancos privados. Entonces era bastante absurdo, porque los bancos privados cada uno emitía sus billetes, sus monedas, con permiso del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Se convierte en el monopolio de emisión de dinero. Y dejan de fabricarse billetes y monedas por los sellos de cada banco,
y ahora hay un solo billete de 10 pesos, una sola moneda de 50 centavos, etc. Eso estaba bien, era bueno, había que hacerlo. El problema está en que cuando se establece el Banco Central, se establece además reinstaurando el sistema de patrón. El Banco Central nace recuperando el patrón oro, restableciendo el patrón oro. Y el patrón oro, el problema que tenía el patrón oro, como habíamos dicho, es que si bien generaba una especie de confianza para quienes participaban del club de los que estaban adscritos al patrón oro, porque no se podía emitir dinero sin emisión, ¿se acuerdan? Emisión sin respaldo en oro, y por lo tanto tampoco se podía gastar de una manera responsable. Como eso se hizo de esa manera, restableciendo el patrón oro, la cantidad de circulante de masa monetaria disponible se redujo y estuvo siempre limitada. Entonces, entre el 25 y el 31, que es cuando ya la crisis se hace tangible, la emisión monetaria no pudo crecer. Y esto es lo que explica que para poder gastar el dinero entre el año 27 y 31, la dictadura de Ibáñez se tuvo que endeudar con la banca norteamericana, ¿sí? Ya que no podía emitir dinero a través del Banco Central porque estaba agarrado por el patrón oro, lo hizo adquiriendo préstamos de este tipo, digamos, con la banca norteamericana. Entonces, y eso es lo que ocurrió. Entonces, con el estallido de la crisis, esa banca pidió la devolución inmediata de esos créditos a unas tasas mucho más altas. Era imposible. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el gobierno insistía en mantenerse dentro del patrón oro. Entonces era totalmente absurdo. O sea, ¿cómo se sale de esta situación? La única forma era salir del patrón oro, lo que significaba devaluar la moneda y emitir dinero, todo el que fuera necesario para recuperar la inversión y el crédito. ¿Se fijan? Pero eso lo tenía que hacer un gobierno clever, o sea, que se entera de esto y abandona el patrón oro, devalúa, emite dinero, gasta más, se eleva el crédito, baja la tasa de interés y con eso se empieza a recuperar la economía y baja el desempleo. ¿Sí? Todos los países que hicieron esto rápido, esto lo demuestra muy bien una economista norteamericana, historiadora económica, que se llama Rosemary Thorpe. Ella prueba con estudios econométricos, ¿no?, que los países que más rápido en América Latina abandonaron el patrón oro, gastaron, ¿m?, y ¿no es cierto?, emitieron dinero y con ese dinero gastaron, sobre todo el Estado, salieron más rápido de la crisis. Pero Chile se demoró demasiado. Chile abandonó el patrón oro cuando ya prácticamente nadie lo mantenía. Incluso Inglaterra, que era el creador del patrón, lo había abandonado en el año 31. Y Chile lo abandona en el 32. A fines del 31, comienza el 32. O sea, un desastre en materia de política monetaria, un desastre en materia de política fiscal, porque el Estado se endeuda para poder, digamos, desarrollar proyectos de inversión. Y entonces la crisis, por decirlo de esta manera, a Chile lo pilla de una manera lo pilla mucho más vulnerable que otros países. Porque Chile estaba, por decirlo de esta manera, en política fiscal, estaba con una hoja tapándose sus partes prudentes adelante, y con la otra hoja, política monetaria, con el patrón oro. Entonces, estaba realmente en una situación de extrema vulnerabilidad externa, muy indefenso. En cambio, otros países no estaban tan indefensos y reaccionaron más rápido. Entonces, eso les permitió capear el temporal. Hemos visto también de qué manera el sector productivo chileno, en la medida que dependía del salitre, si bien había habido mucha inversión industrial que no podemos ignorar. Ya hemos dicho que no se puede seguir hablando esta idea de enclave salitrero como que si no hubiera habido un desarrollo importante de la industria en este periodo. También de la agricultura, también de los servicios, de los transportes, sobre todo. Pero el problema es que todo esto estaba unido a un sector productivo que era el motor, que era la locomotora de todo esto, que era el salitre, y el salitre se había estancado tecnológicamente. Y la razón por la cual se había estancado tecnológicamente también la hemos explicado. Es porque los empresarios que administraban la oficina salitrera, primero la mayor parte de extranjeros, hasta 1920, ¿ya?, tenían un horizonte temporal muy arriesgado. Ellos habían visto que la demanda mundial de salitre ya se había caído el año 14 a raíz de la Primera Guerra. Después, durante los años 20, ven por lo menos dos caídas muy grandes de la demanda mundial de salitre, que ahora las vamos a mostrar. Por lo tanto, estos tipos no estaban tan locos cuando dijeron, no, este es el peor momento para renovar la tecnología con la que trabajamos,
Entonces lo que hicieron fue que en vez de cambiar la tecnología, que ya era muy obsoleta, siguieron usando la misma tecnología y aumentaron la cantidad de trabajadores. Y esto es lo que explica un cuadro que mostramos en la clase anterior, que la productividad por trabajador comenzó a disminuir. Entonces, mientras aumentaba el número de oficinas y el número de trabajadores salitreros, con tecnología antigua, la productividad en quintal de salitre por cada trabajador decayó. Y esto muestra claramente que el horizonte de inversión que tenían estos empresarios de salitre era muy arriesgado. No quisieron, o sea, en el fondo siguieron a sabiendas de que la industria salitrera estaba en una situación de obsolescencia tecnológica, prefirieron prolongarlo tal como estaba y no cambiarse a un paradigma tecnológico que era más avanzado, que era básicamente el sistema, pasar del sistema Chance al sistema Guggenheim. El sistema Guggenheim significaba cambiar la planta física de la salitrera, cambiarla en gran medida, y eso significaba una inversión gigantesca. Pero como ellos habían visto que la demanda mundial se había venido abajo el 14, se había venido abajo 2 veces en los años 20, dijeron, no me huele esto, es muy arriesgado. Podría pasar de nuevo que se cayera la demanda mundial de salitre, los precios, entonces mejor sigamos con la tecnología. Veamos hasta dónde llega. O sea, estiremos el chicle todo lo que podamos con la tecnología antigua, a sabiendas que ofrece. Entonces, como la economía chilena giraba en gran medida en torno a este sector, y este sector estaba en obsolescencia tecnológica, lo que vino fue una catástrofe. Ahora vamos a mostrar los datos. Entonces, veamos acá lo que pesaban sobre todo el salitre. El salitre ya hemos dicho que pesaba en torno al 80% en la exportación. Las X son las exportaciones totales de Chile. En cambio, el cobre, si ustedes se fijan, hasta los años 20, era muy reducido lo que costaba. O sea, no, recién por ahí por 1915, cuando aparece el mineral del teniente, empieza a teniente, creo que después de un Chuquicamata, ahí empieza a verse ya un alza, digamos, 10 a 20% en torno al total de la exportación. Y miren lo que pasa con Salitre. En Salitre venía bien, 80%, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que ocurre? La guerra lo afecta. Después, en los años 20, viene esta gran caída, el año 18, pero ahora lo vamos a ver con más detalle, porque estos son porcentajes sobre exportación, pero después las otras estadísticas se notan más. Y miren lo que va a pasar a largo plazo. A largo plazo, el rol que ocupaba el salitre dentro de las exportaciones chilenas va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, ¿sí? Y ya en 1950 ya prácticamente aporta un 30% de la exportación. Y en cambio el cobre, que era la nada misma, empieza a subir, a subir, a subir. Entonces el cobre en algún momento reemplaza al salitre. Cuando se unen estas dos líneas es porque el cobre está empezando a ocupar el rol que antes tenía el salitre. Y luego, como ustedes ya saben, ¿no? el cobre termina por prácticamente apoderarse de todo y se mantiene alto y el salitre prácticamente desaparece de la pauta de exportación en Chile. Acá se nota más la dependencia que había digamos, a los ingresos que daba la minería. Entonces lo que ven ustedes, los tributos, cuánto aportaban los tributos mineros al total de la economía, ¿no? Estamos hablando entre 60 y 70%, la línea azul, digamos. Y la línea roja está aportando nosotros, a ver, no logro ver acá, no, pero también es una relación que los tributos mineros, a ver si salgo de aquí un ratito para que vamos a achicar la imagen, a los ingresos fiscales, claro, el total de ingresos fiscales. Entonces, vuelvo a la imagen general, dígame si no ven, porque me vuelvo a meter. Entonces ustedes ven que en el fondo la minería alcanzó su punto culmine entre 1890 y 1918 más o menos. La minería empieza a representar cada vez un aporte menor en términos porcentuales dentro de los ingresos tributarios y de los ingresos fiscales. ¿Sí? Luego, veamos en precios constantes deflactados del año 96, en millones de pesos. ¿Qué significaron qué pasó en general con las exportaciones y las importaciones antes y durante la crisis? Bueno, las exportaciones llegaron a estas cifras, digamos, muy altas, ¿no? Estamos hablando ¿no es cierto?, de cifras en torno al
como eso está en millones, esto hay que multiplicar por otro millón, o sea, es casi un billón de pesos constantes del año 96. Y miren, había estado subiendo, ¿no? Tanto de las dos maneras, como las exportaciones como las importaciones han estado subiendo, y lo que ocurre aquí es un derrumbe, como hemos hablado varias veces. O sea, y cuando caen las dos, caen a más o menos a un poco más de 100, ¿no? O sea, 200 como mucho, ¿no? 200.000. Lo que significa que el 80% se ha destruido. El 80% de la exportación y de la importación ha desaparecido. Y la recuperación es muy lenta a lo largo de los 30. Y ustedes ven que recién aquí, por fin de los años 30, como que se tiende a recuperar el nivel de las importaciones, pero las exportaciones siguen muy por debajo, ¿sí?, de lo que fueron. Recién eso se hace, digamos, ya bastante más avanzado al tiempo. Ahora, esto acá se ve en miles de toneladas, la caída se ha hecho. Miren lo que pasa con las cantidades exportadas en toneladas del salitre. Entonces aquí tenemos justamente cómo pega la Primera Guerra Mundial, 14, ¿no? En los últimos años de la guerra se recupera la demanda de salitre. ¿Por qué? Porque al entrar Estados Unidos en la guerra y al tener éxito en la guerra Francia, Inglaterra y Estados Unidos, empiezan a recuperarse la demanda mundial de salitre, sobre todo para fabricar pólvora, para los aliados. Bien, pero luego miren esta tremenda caída que ocurre al terminar la guerra. Claro, porque en el fondo aumentó de una manera excepcional la demanda de salitre producto de la guerra. Primero, la guerra submarina y el bloqueo del Atlántico la hace caer, pero después cuando ya se desaparece el bloqueo del marítimo, aumenta mucho la demanda justamente para usos bélicos. Pero termina la guerra y ya desaparece esa necesidad. Entonces ya ahí cae de una manera brutal porque también los gobiernos los países están en reconstrucción, están en una época de mucha apertura económica, por lo tanto se deja de importar salitre desde Europa y cae de una manera brutal. Y aquí tenemos la primera inmigración, el comentarista que habla en este documental pésimo de la masa, dice que el año 30 hubo la primera gran inmigración de trabajadores salitreros de Santiago, totalmente equivocado. La primera gran inmigración ocurrió aquí, y terminó la guerra. Después otra, a lo largo de los años 20, hay otra gran caída de la demanda de tonelaje de salitre exportado. Entonces, acá tenemos dos grandes caídas, se fijan, de exportación de salitre en toneladas. Y tenemos esta última que se da por aquí, por el 26-27. Entonces tenemos tres grandes, dos sobre todo y una más pequeña, caída del... O sea, todo anticipaba que el salitre no era una buena inversión. Por eso que los empresarios extranjeros, ingleses, pero de otras nacionalidades también, franceses, qué sé yo, italianos, norteamericanos, se salen de salitre en los años 20 y empiezan a venderse todas estas empresas, oficinas salitreras, empiezan a vender. ¿Y quién las compra en los años 20? El Estado chileno. ¿Y por qué las compra? A pesar de que es un mal negocio, y todo el mundo sabe que eso va a durar poco tiempo, como así ocurrió. Porque el Estado estaba muy preocupado de los efectos sociales que tenía el desempleo que generaba cada caída. Y como cada vez que había una gran caída, se producía una migración enorme de trabajadores al centro del país y grandes disturbios, grandes problemas sociales, el Estado trató de darle un último aliento a la industria salitrera comprando directamente muchas de ellas, ¿no? Entonces, este periodo que va de los 20 hasta la guerra es como el último pataleo, digamos, el último periodo de vida del salitre, gracias a que el Estado se hace cargo de ella, a pesar de que son empresas ya cada vez con un umbral de tiempo próximo a la muerte, ¿no? El Estado sabe eso. Se crea la COSACH, una corporación estatal de compra de las empresas salitreras. Y claro, lo que viene aquí es lo que ya hemos dicho varias veces. O sea, esta es la muerte definitiva de la industria salitrera. Entre el año, nosotros vemos que el 29 comienza a caer los pedidos, la exportación, pero la caída máxima se da a lo largo del 31, como ustedes ven acá. Entonces, por eso que cuando van a la fiesta de la inauguración del Casino de Viña del Mar, el dictador Ibáñez todavía pensaba que iban a estar todos los chilenos felices. Todavía no se veía el efecto sobre las cuentas fiscales ni en la balanza de pago. Pero, como ven ustedes, después las cifras nunca se recuperaron. Nunca. O sea, después volvieron hasta los años 50 a ser alrededor de la mitad de lo que había sido la década anterior. Y acá tenemos el precio del salitre. Miren esto, porque este es el valor más importante en realidad, más que la demanda.
más que el tonelaje y más que en términos de valor monetario. Este es el dato fundamental, el precio del salitre. El precio del salitre, acá como ustedes ven, se deterioró un poco durante la Primera Guerra Mundial, pero después, al acabar la guerra, tiene esta primera caída, y luego, ya en los años 20, o sea, mucho antes de la crisis de la Gran Depresión, el precio del salitre venía cayendo de una manera catastrófica. Venía cayendo. ¿Y por qué venía cayendo? Básicamente porque al terminar la guerra, los alemanes que habían, no solo ellos, pero los alemanes habían elaborado varios sustitutos. No existía un salitre sintético, existían varios salitres sintéticos. Se habían desarrollado en realidad antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, pero después del estallido, después de la guerra, se popularizaron estos salitres sintéticos, se hicieron más baratos de fabricar y por lo tanto inundaron el mercado. Y al inundar el mercado, nuestro salitre, que era muy poco eficiente en ser producido, no tenía ninguna posibilidad. Entonces ahí el precio del salitre se fue derrumbando por la irrupción, por la entrada al mercado de estos salitres sintéticos, mucho antes que ustedes ven de la vida. El que diga que la crisis fue lo que provocó el salitre, hay que agarrarlo de una oreja y tirársela así, levantarlo a la oreja. Porque en realidad, como ustedes ven, el salitre venía desde el año 2021, estaba muerto. Lo que pasa es que el Estado acá le dio un respiro a la salitrera y asumió la propiedad de la salitrera, lo que significó más costos que beneficios en términos generales. Pero fue para evitar el desempleo y los efectos sociales que traía eso. Y cuando ya cae definitivamente, aquí entre el 30 y el 33, el salitre, esto es como lo que diría García Márquez, una crónica de una muerte anunciada. Se fija, o sea, el salitre ya estaba muerto mucho antes. Bien, eso tenganlo claro, ¿eh? Entonces, el salitre en precio, en exportación, en lo que quieran, estaba combinado. Y este es el efecto global en el Producto Interno Bruto. Esto está con precios de 1900, está indexado el valor, el producto este per cápita por habitante. Y lo que se ve es que el valor que tenía el Producto Interno Bruto por habitante, que era 100, el año 29 hace de 100, esto está en términos, perdón, está en términos nominales. No es necesario defractarlo porque como está indexado, para ver la variación basta con que esté indexado. Entonces aquí el valor del año 100, ¿no es cierto?, cae, como ustedes ven acá, ¿no es cierto?, alrededor de, ¿no es cierto?, un 55%. O sea, la caída en términos nominales del Producto Interno Bruto per cápita del país fue alrededor del 55%, en términos de por habitante, y en términos nominales. O sea, espantosa la caída, 35%. Y esto, como ustedes ven acá, el año 35 ya había una recuperación importante, pero para que la recuperación se finalizara, tenía que pasar por lo menos hasta el año 39, por aquí ya podríamos decir que existía una cuasi recuperación, acercarse más o menos al nivel que había antes. Pero se demoró por lo menos esos 10 años, y si uno quiere tomar el nivel alcanzado al 29, se demoró 15 años, o sea, depende del referente y uno. Acá vamos a ver entonces cómo afectó las exportaciones, las importaciones, el producto per cápita y también la inversión en maquinaria. Entonces lo que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es que obviamente que primero hay que fijarse en la línea azul, las exportaciones. Las exportaciones son las más castigadas, caen en un 80%. Luego las importaciones. Las importaciones vienen por debajo de las exportaciones porque ahí está el tema de que puede haber un superávit, una balanza comercial favorable, ¿no?, que es lo que ocurría antes. ¿Ya? Pero también se derrumban. ¿Y se derrumban por qué? Porque al país no le están entrando oro, dólares, libras, lo que sea. Por lo tanto, ya no tiene capacidad para importar, para pagar esa importación. Y por eso las importaciones se van abajo. ¿Ya? Y aquí entonces cuando empezamos a notar una cosa interesante. La inversión en maquinaria, que se había caído, como ustedes también, porque claro, la maquinaria había que comprarla con oro, con dólares, con libras esterlinas. No había capacidad para importar maquinaria. Entonces se empieza a recuperar la inversión en maquinaria un poquito más fuerte que la importación, si ustedes se fijan. Ahora, ¿por qué se recupera más la inversión en maquinaria que la importación? Porque lo que está pasando acá es el efecto sustitutivo fuerte de la devaluación del peso.
Si el peso ya antes, ¿se acuerdan? Venía cayendo, ahora está cayendo mucho más y las importaciones son impagables. Entonces ahora es prácticamente natural sustituir esas importaciones con producción interna muchas de ellas. Entonces aquí, pero la inversión en maquinaria, como ustedes ven, solamente se desarrolla esta parte de los 40 y después vuelve a tener una caída y vuelve a subir sobre todo a fines de los 40 y ya en los 50 se detiene y empieza a tener malos desempeños. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien quería decir algo? Por favor, siéntase en libertad para comentar o preguntar. Creo que yo, pero hace harta diapositiva. Que antes revisamos el tema del aumento de la emisión de dinero, que decayó en un proceso de inflación, pero en el caso de cuando el dinero escasea y el Banco Central determina que no se siga produciendo, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Tiene el mismo nombre? Deflación es cuando cae el nivel general de precios. Ok. Entonces, buena pregunta, durante la contracción económica, que la caída principal del Producto Interno Bruto, obviamente que acabó una deflación, cayó el nivel general de precios. ¿Por qué? Porque los componentes de la demanda agregada fueron muy castigados. Primero, el consumo de la familia y de los trabajadores. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué cae tanto el consumo de los trabajadores? Porque acá lo que hay es que cuando esta caída, en el fondo, lo que está diciendo es que se cerraron montones de empresas, miles de empresas. Y al cerrarse estas empresas, se despidió una enorme cantidad de gente, cientos de miles de personas quedaron sin trabajo. ¿Sí? Entonces, al quedar sin trabajo, sus ingresos se vinieron al suelo y eso es lo que derrumbó el consumo de la familia y de los trabajadores. ¿Te fijas? Entonces, por otro lado, decayó la inversión privada, porque ustedes ven que es como la inversión maquinaria, ahí se nota claramente. La inversión casi desapareció, la inversión de los empresarios. Los empresarios estaban endeudados ya antes. Recuerden que los bancos, el Estado chileno y los bancos chilenos se habían endeudado con bancos norteamericanos, no pudieron pagar esos préstamos, quedaron ahí en default, quedaron impagos durante varios años. Empezaron a pagar mucho tiempo después. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que no había créditos disponibles para prestar dinero a los empresarios. Por lo tanto, los empresarios tampoco podían recuperar la inversión privada. Entonces, lo único que se podía hacer acá, la típica fórmula keynesiana, dado que las exportaciones también estaban en el suelo, como ustedes ven ahí, era que el cuarto componente de la demanda agregada es el gasto público. El gasto público era lo único que se podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Cae Ibáñez, es derrocado, justamente en gran medida por su porfía en no abandonar el patrón oro. Y cuando cae el gobierno de Ibáñez, apenas asoma el gobierno que viene después, no recuerdo cuál es, de Dávila, creo que, o de Montero, devalúa y abandona el patrón oro. Chile, cuando abandona el patrón oro, ya puede emitir dinero. Cuando emite dinero, ahí el Estado tiene recursos para gastar. Entonces, el gasto público, el gasto del Estado, es lo que comienza a recuperar la economía lentamente. ¿Alguien está preguntando algo? Voy a ver el chat. Mauricio, sí, no te preocupes. Olvídate nomás cuando lo necesites. Estamos entonces. ¿Te parece, Juan Carlos, entonces? ¿Queda claro? Entonces, durante este periodo hay una deflación. O sea, cae el nivel de precio porque cae el consumo. ¿Te fijas? Es imposible que los precios suban cuando está cayendo tanto el consumo. Pero después, a la medida que se va recuperando el consumo, sobre todo aquí, a partir de fines de los 40, aquí comienza a aparecer la inflación de una manera importante. Porque aquí ya no hay un debilitamiento tan fuerte del consumo, se ha recuperado el consumo a los niveles anteriores. Y cuando comienza a subir mucho el consumo, eso ya es un factor inflacionario. ¿Ok? Vamos a verlo ahora. Bueno, o más adelante en las sesiones que vienen. Entonces lo que tenemos acá es lo mismo, ¿no? Mostrado de otra manera, cómo participan las exportaciones, las importaciones, y la apertura, que es un índice que se calcula, es una media entre las dos anteriores, exportación e importación. Es una media que en realidad sirve para saber qué tan abierta es la economía del país. Eso es lo que se ve al caer las exportaciones, caen las importaciones, ¿no es cierto? Y también cae el nivel de apertura comercial. O sea, es muy sencillo. Y luego, a la medida que van pasando los años, ¿no es cierto? Todo este periodo, que es de los años 30 y 40 prácticamente, las exportaciones y las importaciones se mantienen muy bajas,
como también el nivel de apertura. Y cuando ya vamos entrando a los 50, ¿no es cierto? Aquí ya se comienzan a recuperar las importaciones, pero las exportaciones se mantienen bajas, porque es un modelo dirigido al mercado interno, recuerden. Este es el problema que va a tener la economía chilena hasta los años 70, que va a ser una economía cerrada prácticamente, que no va a exportar cada vez menos. Entonces las exportaciones caen y estas importaciones se empiezan a pagar ahora cada vez con mayores problemas. Acá vienen los problemas estructurales que vamos a ver. Y ahí comienza nuevamente a subir el nivel digamos, de apertura. Entonces, ¿cómo se actúa? Bueno, ya hemos dicho, hemos hablado de esto. Primero hay una fuga generalizada de reservas en oro y en divisa al momento de que estalla la crisis mundial del año 91 que golpea a Chile. Las reservas se pierden, ¿ya? Y como el país, como el gobierno no quiere abandonar el patrón oro, no puede emitir dinero y no puede evaluar la moneda. Sigue tratando de mantener la moneda apalancada en el oro. Y eso es un error, que aquí lo que había que hacer era gastar. No había inflación, había deflación. Había que gastar. Había que gastar y meter plata para que se recuperara el crédito, se recuperara la economía y disminuyera el desempleo que era altísimo. Entonces lo que hace con esto nuestro gobierno es un suicidio político. Esto, por eso les puse el trabajo de Sebastián Guiñez para que lo lean, porque Sebastián prueba, muy buen trabajo, que en su tesis de licenciatura, su informe de seminario de grado, que si Ibáñez hubiera sabido algo de economía, digamos, y hubiera obligado a sus ministros que abandonaran el patrón oro del año 30, Chile no habría tenido una crisis tan profunda. Y al no hacer eso, él mismo se pone la lápida política, porque el estallido social que viene es enorme, 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 gigantesco. Hay muchos muertos, hay desórdenes todos los días, no solo en Santiago, en varias ciudades del país. Y finalmente Ibáñez cae, se tiene que escapar del país, se va a Argentina, sale rápidamente del país, y vienen otros gobiernos, y aquí viene un periodo muy, muy confuso y muy difícil en la historia política del país, donde se prueban todo tipo de ensayos, de Montero, pero está después la República Socialista, o sea, la gente está desesperada y se toman caminos realmente desquiciados, o sea, porque estos gobiernos, estos ensayos fueron realmente bien improvisados, por decirlo elegantemente. Entonces, acá se fracasó con todo eso, y finalmente el que captura, el que le toca recibir el país ya con nueva constitución, que ahora sí se está aplicando la nueva constitución, y habiendo abandonado el patrón oro, por lo tanto ya con capacidad para gastar, es Arturo Alessandri, que reasume, es elegido el año 22 y asume el periodo 32-38. Entonces a él le toca recuperar el país. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Fíjense la deuda a la que se fabricó Ibáñez. Esta es la deuda tonta en la que Ibáñez se metió. ¿Sí? Y miren cómo va creciendo, 27, 28, 29. Entonces, la deuda fue una tontería. Dejó al país muy expuesto. Y esto fue porque Ibáñez se quiso aferrar al patrón oro, no lo eliminó. ¿Sí? Cuando el país estaba en crisis, que venía en crisis de los años 20. ¿Sí? Y esto es lo que causa los problemas políticos a lo largo de toda la primera parte, la primera mitad de la década del 1920. Era un problema económico, básicamente. Porque la economía estaba muy mal, muy inestable, con muchos problemas. Ya hemos visto las crisis del salitre en la primera mitad de los 20. Entonces, la economía andaba pésima. Esto es lo que termina por dinamitar el primer gobierno de Alessandri, que es derrocado, después vuelve a duras penas, terminar, ¿se acuerdan? Y en todo ese proceso, en que Alessandri se ve obligado a ir cediendo el poder a Ibáñez, Ibáñez termina convirtiendo en un dictador, como hacía ya el año 27, en vez de eliminar el patrón oro, lo asume como algo que es bueno, ¿ya? Y el país sigue sin tener posibilidades de gastar, de abaratar el crédito, y para poder conseguir ese dinero se endeuda. Y ese es el endeudamiento que ustedes ven ahí. ¿Sí? Un endeudamiento que lo único que hizo fue generar problemas. Entonces, el barrio cívico, todo eso que ustedes ven muy bonito, que está en el centro de Santiago, se financia con endeudamiento.
y un gasto que debió ser evitado. Y esto es lo que hablábamos de la teoría de la dependencia. ¿Se acuerdan? Hablábamos de que la teoría de la dependencia decía que siempre los términos de intercambio habían sido negativos. ¿Sí? Bueno, eso no es verdad. Aquí está, se prueba. Como hemos demostrado claramente con las cifras de Bertola, Ocampo, para el periodo anterior, hasta prácticamente 1930, en general los términos de intercambio no anduvieron mal. Acá, sin duda, la guerra les pegó, ¿no? Sin duda. La guerra y la contracción económica mundial que hubo después de la guerra, por culpa del patrón oro en Europa, ¿no es cierto? Esto sin duda que fue negativo para los términos de intercambio. Pero una vez que pasaron estas cosas, eh, eh, ya nunca más se volvió a estos niveles positivos de términos de intercambio. Luego acá los precios de los productos primarios comenzaron a caer en relación a los precios de los productos importados industriales. Y este es el clásico, la clásico deterioro de los términos de intercambio que llevó a los teóricos de la teoría de dependencia a pensar que esto se había dado siempre, prácticamente desde que nuestras repúblicas se hicieron independientes. En realidad, en rigor, como ustedes ven, el deterioro de los términos de intercambio es un fenómeno que se da a partir, básicamente, de los años 20 y se acentúa con la crisis del año 29, que castiga muy fuerte los términos de intercambio. Pero después los términos de intercambio siguen cayendo. ¿Por qué creen ustedes que siguen cayendo los términos de intercambio? ¿Por qué disminuyen los precios de los productos primarios y en relación a los precios de los productos industriales a lo largo de los 40? Si ustedes se fijan, hasta fines de los 50 siguen mal, digamos, siguen abajo. ¿Por qué creen ustedes que los precios de los productos primarios siguieron teniendo un mal desempeño cuando ya había terminado la Gran Depresión? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿No? ¿Nadie? Bien. Entonces, yo creo que aquí, díganme ustedes, yo no quiero ser tan abarcador, me interesa también que participen. Entonces voy a dejar de compartir. Si ustedes quieren, conversamos un rato. ¿Ya? Nos quedan unos minutos, 20 minutos, no es poco. Así que prefiero escucharlo, a ver qué opinan, qué dice. Cuéntenme, tomen un juguito, a ver si quieren, van a hacer un café y conversemos este rato. Descansen. Si quieren, vayan a hacerse un té, un café, un jugo, lo que tengan a mano, descansen. Y mientras tanto vamos conversando acá en este grupo. Profesor. Dígame. Hola, buenas tardes. Simón. Profesor, compañeros y compañeras. Mi pregunta tiene que ver un poco quizás con el periodo anterior, aunque, bueno, en el fondo es con toda la economía, pero a lo que iba es que en la educación media, antiguamente, se trataba de explicar más o menos los profesores de historia que durante la Guerra del Pacífico, durante el periodo de independencia, 1800 y todo, Chile era un país pobre, Chile era humilde, y aún así salió adelante, y bla, bla, bla. A lo que voy es que el tema de la aristocracia, por el tema del mismo Felipe, el auge y todo lo que hubo, Chile generaba mucho dinero. Por lo tanto, ahí, a mí yo me acuerdo un profesor que tuve que me decía que Chile no quiso invertir en infraestructura, o poco menos el profesor me dijo que era culpa de la aristocracia, que nosotros no fuésemos un país como desarrollado, un país industrial, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué tan cierto hay en las palabras de mi antiguo profesor? Es un rezago que tenemos como de 50 años con los profesores de historia que enseñan economía en los colegios. En serio, ¿no? Es una cosa realmente grave. Gravísima, gravísima. Entonces, lo único que aprenden los niños y los jóvenes de todo Chile de economía, en su vida, la gran mayoría de ellos, es lo que escuchan en la enseñanza media. ¿Sí? Y en la enseñanza media solo ven como unos temas muy salpicados y con poca profundidad. Y los que enseñan, los que supone que debieran enseñar algo de economía, ¿quiénes son? Profesores de historia.
¿ya? Y los profesores de historia que se forman en las distintas universidades que forman profesores, ¿sí? A su vez son enseñados por profesores universitarios de historia que tampoco saben de economía. ¿Se entiende? Y esto es tan terrible porque resulta que quienes diseñan las pruebas, la PSU, y antiguamente la prueba de actitud académica, las preguntas que tienen que ver con economía, ¿sabes tú quiénes son? Los profesores de historia, que no saben nada de economía, no saben nada de historia económica, no tienen la más remota idea. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hace unos años atrás, y a modo de poco humillante la situación, pero es verdad, porque es muy grave, se agarró la PSU, antes se había hecho con la prueba académica, se tomaron solamente las preguntas de economía, o de historia económica, de Chile. Y esas preguntas se las hicieron a los economistas y algunos historiadores económicos, en distintas facultades de economía del país, ¿ok? Algunos historiadores económicos de facultades como la nuestra. ¿Y sabes cuál fue el resultado? ¿Cómo les fue a estos académicos de economía, de historia de economía? ¿No? ¿Sospechas? ¿Sabes cuánto puntaje sacaron en estas preguntas? Todos reprobaron. ¿Se entiende, Simón? ¿Me escuchas? Ahora sí, profesor. Ahora sí. ¿Aló? Si quieres ponme en el chat, si no te... hay problemas para escucharte. Quizás si mejoras el micrófono, subes el volumen, no sé. Y si no, me escribes, ¿no? Pero en general, para terminar la respuesta, es que la razón por la cual reprobaron todos los que dieron ese examen con esas preguntas es porque las preguntas estaban pésimamente diseñadas. ¿Se entiende? Es decir, los profesores de historia, que son los únicos que enseñan algo de economía a todos los jóvenes de Chile, no tienen la más remota idea de esto que estamos hablando. Entonces siguen enseñando cosas que leen en manuales viejos, anclados en el pasado, con lecturas muy básicas, muy básicas. Entonces, en algunas cosas tienen algo de razón, que este empresariado no actuó como una burguesía moderna, sí, uno puede decir que hasta cierto punto sí. Sí, pero tú ya has visto el dinamismo que hubo en el periodo salitrero, la cantidad de empresas industriales, todo eso se creó. Entonces, decir que no hubo nada es totalmente inadecuado. ¿Te fijas? Y la inversión que el Estado capturó a través de impuestos para invertir en ferrocarriles, justamente en sistema educacional, demuestra que no todo se despilfarró. Seguir diciendo eso como una letanía, así como letanía religiosa, ¿sí? ¿Te fijas? Como esa frase que hacen las viejitas cuando rezan por las cuentas del rosario en la iglesia. Eso es una letanía, una oración repetitiva. Seguir haciendo una tontera, no construir nada. Entonces, yo sé, y por eso que insisto tanto, que ustedes tengan formación en historia económica. Porque yo sé los lastres que traen. Lamentable, pero es así. Entonces, por eso que esto para mí es un apostolado. O sea, es lo único que van a aprender probablemente de economía ustedes a lo largo de toda su carrera. Entonces, por eso me gusta y me alegro cuando llegan, lo toman el curso, porque trato de por lo menos entregarle algunos rudimentos y lecturas para que ustedes después sigan su camino, pero que no estén tan indefensos, sosteniendo opiniones tan básicas y tan antiguas. Esas lecturas son de los años 60. O sea, el profesor que te contó eso no tiene la más remota idea de lo que se ha producido en los últimos 50 años. 50 años, medio siglo, ni siquiera olfatea, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que da pena. Y yo sé que no es culpa de ellos, ¿no? Porque hay muchas veces que no tiene que ver con el sistema de formación de los profesores. Bueno, esto que están eliminando la historia ahora en tercer y cuarto, perjudica más todavía. Los mismos gobiernos se disparan en los pies.
porque la historia la ven como un peligro, no la enseñan, todo esto. Así que bueno, es así la vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero te agradezco la pregunta, Simón, porque me muestra que estamos en el camino correcto. Por favor, sigan ustedes haciendo consultas. Sí, profesor, yo salí el 2003 del liceo, soy mayor que mis compañeros, y me sorprendió el año pasado cuando di la PSU, que una compañera de este curso me hizo clases en el preuniversitario, y me ayudó a enamorarme más de la historia todavía, que ya me gustaba. Y me di cuenta que pasaron 20 años aproximadamente desde que yo salí del liceo, y siguen contando la misma historia, pues. Entonces por eso me parece como Sí, anecdótico, por no decir triste, pero es claro, triste, tiene toda la razón. es triste, pero ustedes, bueno, si todos ayudamos, podemos mejorar eso un poquito, ¿no? Porque cuando salgan ustedes y en el mundo profesional donde estén, pueden renovar las visiones, ¿no? De una manera abierta, democrática, pues tampoco se trata de decir esta es la verdad, ni mucho menos, pero por lo menos se vaya ventilando, ¿no? Con las ideas que se han producido en los últimos 50 años. Sigamos en esa conversación. A ver qué más ven ustedes, muchachos, que les interese o que les llame la atención o que les cause alguna polémica. Yo estoy feliz y contento de colaborar. Va a empezar la sesión de espiritismo. ¿Están ahí? ¿O ya se fueron? Profe, Dime. las escuelas o doctrinas como más liberales de economía, ¿cómo consideran o cómo afrontan, o no sé cómo preguntarlo, el tema de la crisis del 29? No cómo la afrontaron como tal, sino como las crisis en general. ¿Las ven como parte del capitalismo, como algo como que no se puede controlar? ¿O es como error humano en el manejo de la economía? Mm. Eso. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, se entiende, se entiende. Mira, acá yo siempre me acuerdo de un libro que se me olvida encontrarlo, pero ahora creo que lo voy a encontrar. No, espera. Este libro lo escribió un señor que se llama Liaquat Hamed. Ganó el Pulitzer, ¿no? El 2010. Y se llama Los Señores de las Finanzas. Y estudia a estos 4 señores que están ahí, que son los presidentes de los 4 bancos centrales más importantes antes de que les tocó la gran crisis, la gran depresión. Este lo tengo en PDF, ¿eh? Si te interesa te lo puedo hacer llegar. Y ganó el Pulitzer en Estados Unidos porque destapó, con mucho escándalo, la tremenda ignorancia que tenían los economistas de la época acerca del funcionamiento de las crisis. Estos tipos esos son como los talibanes del neoliberalismo, del ultraliberalismo de comienzo del siglo XX. Entonces ellos jamás imaginaron lo que se vino. No tenían la más remota idea cómo reaccionar. Hicieron pura estupidez. Y este investigador que lo estudió a fondo, a los 4, estudió sus documentos, sus cartas, lo que publicaron en los años que les tocó la crisis, demuestra que el estado de la cuestión en las universidades norteamericanas y europeas, salvo excepciones, era de una ignorancia gigantesca. Nadie, no había ningún observatorio que pronosticara o predijera que se estaban acumulando elementos que eran muy peligrosos y que iban a estallar se iba a pinchar la burbuja Mossack y de ahí eso se iba a generar una crisis financiera, crediticia y productiva. Nadie lo vio. Y está así que el gobierno de Hoover eh, se negó también a abandonar el patrón oro. Y gran medida su desastre político, el hecho de que los republicanos lograran ganar las elecciones durante este periodo y la ganara un demócrata como Franklin Delano Roosevelt, es producto de eso, por su fanatismo, su ignorancia, su ingenuidad. Y casi todos tenían la misma formación en escuelas económicas de fines del siglo XIX y comienzo del XX. Y en esa escuela económica, lo único que se enseñaba
se enseñaba las asignaturas económicas como una letanía. No se enseñaba macroeconomía, por ejemplo. Se resistían a estudiar el comportamiento total de una economía porque decían que eso era perder el tiempo. ¿Ok? ¿Y por qué era perder el tiempo? Porque el mercado se autorregulaba. Entonces, ¿para qué va a venir el Estado a perturbar el buen funcionamiento del mercado? El mercado se autorregula. Y la otra explicación que hoy día es insultante, ¿no? Y ya después de esto, incluso durante la época de Bush, ya fue imposible sostener esa opinión tan absurda, ¿no? Y finalmente rescataron la Reserva Federal rescató a la banca en el año 2008, hace 10 años. ¿Sí? ¿Por qué no lograron sostenerlo? Porque ellos decían, la otra decía, bueno, es como cuando Pinochet decía, no es verdad, no me acuerdo. O sea, no es verdad, pero si es verdad, no me acuerdo. O sea, entonces, decían, no deben haber crisis, pero en el caso de haberlas, no hay que hacer nada. Porque el mercado se encargará de ajustar todo. ¿Y eso qué significaba? Que tendrán que morir todas las empresas que tengan que morir y cerrarse. ¿Y por qué? Porque, bueno, actuaron de manera inadecuada, por lo tanto se merecen lo peor. Que quiebren todas las miles y millones de empresas que tengan que quebrar. Y que queden despedidos millones de trabajadores. ¿Qué importa? Ya se ajustará solo el mercado. Y el Estado tiene que permanecer cruzado de brazos mientras hay un desempleo del 30-40% y la gente se está matando en las calles porque no tiene que comer. Eso es lo que opinaban estos tipos. Es una vergüenza. Por eso te sugiero que lo lean. Mándame un email y te lo mando. O te lo dejo colgado ahí. ¿Mm? Es una vergüenza lo que ocurrió. Y esto es lo que así formaban a los economistas en esta época. En Estados Unidos, en Inglaterra. En Alemania había una situación especial porque había una escuela que se llamaba Socialismo de Estado, encabezada por un economista que era muy influyente, que era de apellido List, ¿no? Y él propugnaba una intervención del Estado en esta situación, y él de hecho había estado también en la formulación doctrinaria de que Alemania jamás se había industrializado sin el Estado. Y tenía razón. Alemania se industrializa por el Estado, así. Entonces, lo mismo que la gran mayoría de los países de Europa, se industrializan porque el Estado asume una función muy importante de estímulo, de una banca industrial, una reforma educacional muy profunda, incentivos para que generen investigación y desarrollo al interior de las empresas. Entonces, por eso que es interesante. Claro, yo se los cuelgo entonces, se los voy a colgar ahí donde dice bibliografía especializada, lo voy a dejar como en el RAID, que no esté en ningún periodo, para que lo lean. Es impactante, impactante. Y uno llega a darle así como, te da una sensación como de inocencia, ¿no? Estos tipos eran como agarrarlos a patadas. Pero también, fíjense que, y por eso me gusta comentar esto, ¿no? Hay mucha gente, hay un imbécil en Argentina que se llama Javier Milei, que si quieren escucharlo, un payaso, que dice que hay que eliminar los bancos centrales y hay que volver al patrono. Estupideces como esa, las mismas que decían estos tipos. ¿Para qué? Yo no sé por qué dirijo esta institución. ¿Cuál es el fin? No querían que fueran prestamistas en última instancia. Y si el Banco Central no interviene para salvar la banca, ¿quién salva la banca y la economía en total? ¿Se entiende? Después de esta gran crisis, todos los bancos centrales adoptaron como norma que una de las funciones fundamentales de todos los bancos centrales era ser prestamista en última instancia, rescatar a la banca privada cuando fuera necesario, porque si no la crisis iba a ser gigante. Pero en esta época se negaron a hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, la doctrina imperante era ultraliberal. Y estos son los tataranietos, ¿no? Los que asumieron el planeta ahora. Son los mismos, pero reconvertidos. Ahora, a diferencia de quién, que ahora es la izquierda la que se encarga de hostilizar a la macroeconomía. Porque la macroeconomía no podía nacer porque estos tipos decían, no es necesaria. No es necesaria una asignatura que estudie el comportamiento total de una economía. Para ellos, las únicas asignaturas relevantes tenían que ver con empresa y microeconomía. Perder el tiempo, ¿para qué va a estudiar el comportamiento agregado de salarios, de precios, de comercio, de balanza de pago, de cuentas nacionales? Es perder el tiempo. Si el mercado se ajusta solo. Y si tú eres un talibán fanático de ultraliberal, te lo terminas por creer. Entonces, cuando nace la macroeconomía, nació justamente como un subproducto de la crisis.
O sea, no podemos seguir dejando de estudiar el comportamiento general de la economía. La macroeconomía no es el enemigo del pueblo, como algunos idiotas proclaman en la calle. No, la macroeconomía fue una conquista, ¿no? Y no debemos dejar de estudiarla porque es importantísima, ¿no? De hecho, los ultraliberales siguen insistiendo que la macroeconomía no debiera enseñarse a las escuelas de economía, ¿no? Y a los estudiantes en las escuelas de economía, cada vez se les enseña menos economía, se les enseña a administrar empresas, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, por eso que es importante rescatar el concepto de la macroeconomía. Y luego la macroeconomía va a estar muy unida, el desarrollo de toda la macroeconomía, a la decadencia de este pensamiento ultraliberal, que se le llamaba, en esa época ya se le llamaba neoclásico, ¿sí? Y su versión más extrema era una escuela que se llamaba marginalismo, el marginalismo económico. Tenían algunos patrones interesantes, pero los llevaban al extremo, ¿sí? Entonces, y lo que empezó a suceder es que aparece un señor que va a ser clave en todo el siglo XX, que es John Maynard Keynes, ¿sí? Que va a sentar las bases de la doctrina económica justamente que promueve que el Estado tiene que intervenir en esta situación. Y no solo en esta situación, tiene que tener un rol más activo, en general, en toda época. Pero sobre todo intervenir en estas situaciones cuando hay una gran división, porque si no el daño es incalculable. El sufrimiento humano es gigantesco y es evitable, no es necesario, es gratuito. Entonces Keynes, o Keynes, como le llaman en inglés, ¿no? Es el que va a poner las bases de otro tipo de pensamiento. Y ahí vamos a empezar a hablar de pensamiento keynesiano, ¿no? Que va a dominar prácticamente desde los años 30 hasta los años 80. Entonces, todos esos 50 años van a estar dominados en todas las escuelas de economía del mundo por el pensamiento de Keynes, el pensamiento keynesiano, ¿no? Que es lo que explica esto que hablaba de que el gasto público que tiene que suplir el rol del consumo, ¿no? Y de la inversión privada cuando éstas se caen. Bueno, eso es lo teorizó todo John Maynard Keynes, ¿no? Así que, buena pregunta, porque esto significó un cambio total de paradigma económico. Y tú estás con muy buen olfato en eso. Y qué bien. Ya, muchachos, parece que estamos entonces en la hora. No sé si hay alguien más que quisiera comentar o aportar algo. No quiero Profe, agobiarlo. Dime. yo para terminar, dos preguntas. Una, su curso de economía, el próximo semestre tiene también, ¿cierto? Por ejemplo, economía mundial creo que se llama. Sí, sí. Como les digo, es un apostolado. Los apostolados se tienen que dictar todos los años. Ah, ya. Y la otra es, justo que estamos hablando sobre la crisis del 29, no, yo no creo que, o sea, no sé mucho de economía, pero ¿cómo se viene a futuro el próximo año, por ejemplo, con la famosa pandemia y todo? ¿Será crisis como todos dicen o no Qué es buena tan así? pregunta. Qué buena pregunta. Según usted. Súper. Con eso terminamos. Buena. Buen debate. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una crisis como esta, producida por una pandemia, con una crisis financiera como la que comenzó la finanza en el 29? Las diferencias son muchas, pero para resumir, como ahora no estamos en presencia de una crisis financiera, no es que haya habido así durante 10 años un crecimiento desorbitado de las acciones de forma espuria, y que esas acciones que en algún momento se tenían que derrumbar se derrumben, y que los gobiernos actúen estúpidamente, y al derrumbarse las acciones y los bancos al quedarse sin nada, no poder recuperar el dinero, los gobiernos no intervengan. Esto ya ocurrió en el 2008 y los bancos intervinieron. O sea, los gobiernos intervinieron mal, sí, porque le dieron demasiada facilidad a los bancos, los rescataron, y los bancos hicieron un negocio y los tipos se forraron con el dinero de los contribuyentes. Esa es la gran crítica que tiene el rescate financiero en 2008 en Estados Unidos. Podrían haberlo hecho mucho mejor. Pero como era el gobierno de Bush, tampoco le podemos pedir pera al olmo, si Bush es republicano. Y ya con el hecho de que quisiera rescatar, estuviera dispuesto a rescatar a los bancos, ya actuó distinto a que Hoover el año 31. Entonces no hay una crisis financiera, porque aquí lo que tenemos es básicamente que estamos en un periodo de expansión económica. O sea, la economía después del 2008 se ha venido recuperando. Se recuperó Europa y sobre todo se recuperó Estados Unidos. Y Asia, que nunca estuvo del todo derrumbada, ha estado también recuperándose
en los últimos 5 años, antes de la pandemia. Entonces, en general, el motor norteamericano está bien, el motor asiático está a 3/4 y el motor europeo está tirando a 3/4. Eso antes de la pandemia. Entonces, en general, no estamos en una fase contractiva del capitalismo y de una crisis de tipo global, de origen financiero. Y por lo tanto, no va a estallar, no va a tener un efecto prolongado en el tiempo. Ahora, ¿cómo pega esta crisis? Esta que estamos viviendo, si bien no es una crisis financiera, es muy intensa. ¿Por qué? Porque afecta a los dos mundos más fuertes de todas las economías. Afecta el mundo de la producción, de la oferta, y afecta el mundo del consumo, que es de la demanda. ¿Cómo afecta a la producción? Al obligarnos a quedarnos en las casas, se tuvieron que cerrar muchas empresas y la producción se cayó en gran medida. Hubo una contracción en la oferta. Y por otro lado, al quedarnos encerrados en las casas, todo lo que era el patrón normal de consumo cambió. O sea, yo estoy seguro que ustedes se empiezan a sacar cuenta de qué están gastando desde que empezó la pandemia. Están gastando cosas que no tienen nada que ver con lo que gastaban el año pasado. Por ejemplo, todo el costo de transporte murió, desapareció. ¿Se fijan? El costo en alimentación en casinos, todo eso. Todo lo que consumían las familias normalmente se transformó en un consumo de confinamiento, que son algunos alimentos, muchos servicios. Piensen en los delivery, todos esos delivery son servicios. ¿Sí? Cambió totalmente el consumo. Desapareció el transporte, como le digo, hubo muchos cambios. Y ese golpe a la oferta y a la demanda, aunque no va a durar mucho tiempo, porque esto depende del cuánto dura el confinamiento. ¿Verdad? Entonces, lo que se calcula, bueno, ya el 2020 fue un año de confinamiento, todo el mundo estudió. Y va a terminar con confinamiento porque ya está empezando, ya se está viendo con fuerza la segunda ola en Europa y en otros países. Entonces, vamos a terminar el 2020 con confinamiento. Por lo tanto, la demanda y la oferta van a estar contrarias. ¿Ok? Entonces, se estima que si la tercera ola, que ya comenzaría por ahí por marzo, abril, digamos, el 2021, ya es la más chica de las tres, y si hace momento ya alguna vacuna, ahora ninguna ha demostrado que está funcionando, pero si hacia marzo o abril hay alguna vacuna que ya haya demostrado eficacia, que no traiga trastorno, ningún tipo, y esa vacuna se está aplicando en todas partes y te dé un periodo de inmunidad por lo menos de 4 meses, por decir una cosa, ¿ya? ¿Eso qué va a significar? Que los confinamientos van a desaparecer. Entonces, la primera mitad del año, quizás se pudiera volver a las actividades normales. Y eso significa que esa contracción de la economía mundial va a desaparecer como que si nunca hubiera existido. Entonces, lo que tú viste, la crisis del 29 en Chile, que golpeó durante 10 años por lo menos a la economía, eso no va a ocurrir. Va a ser un año y medio como mucho. Y después, ¿qué va a pasar? Cuando los factores de oferta han estado así contenidos por un periodo de una forma tan intensa, durante un periodo corto, lo que suele pasar es que el rebote es muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando salgamos al confinamiento, se va a llenar de locales comerciales vendiendo, va a haber un aumento también inusitado de la oferta y de la demanda. ¿Se fijan? Entonces, va a caer mucho el desempleo. O sea, este desempleo que estamos viendo hoy día, es imposible que se mantenga por 2 años, más de 2 años. Imposible. A diferencia de la crisis del 29, que se mantuvo por 10 años, por, no sé, 7 años. No se va a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo no hay factores estructurales de orden económico que hayan producido esto. ¿Qué es lo que lo produjo? Es un factor no económico, un factor externo al funcionamiento de la economía. Es como que si hubiera caído un meteorito, y también nos obliga a tomar decisiones raras, atípicas, que la economía empieza a comportarse muy atípica. O una guerra, por ejemplo, también produce esto. Una guerra también produce una parálisis del sistema, de todo el aparato de oferta y demanda. ¿Sí? Pero después termina la guerra y vuelve todo a la normalidad. Entonces lo que va a pasar ahora es eso. O sea, vamos a mediados del 2021 probablemente se van a empezar a restablecer toda la actividad productiva en todo el mundo. Y al suceder eso, los contratos entre países por distintos tipos de bienes que se compran entre sí y servicios, se van también a recuperar. Entonces, si ahora, por ejemplo, tenemos una caída del PIB, por ejemplo, en general, la CEPAL calcula entre un 12, un
13% para América Latina todo el 2020. Probablemente el próximo año varios países van a estar teniendo un crecimiento de alrededor de 6, 7, 8% y en 2022 ya la economía va a volver al lugar que tenían a comienzo del 2020. Si tú tenías la palabra, Ignacio, dale más. Sí, profe, pero es un cambio de tema respecto a Milei, sin pretender defenderlo, porque sí, el tipo, en serio, un talibán del liberalismo y estas doctrinas tan Qué bueno que alguien lo haya visto, proyectadas. porque así tenemos tema. Dale. Sí, sí, a mí me encantan estos personajes, o sea, disfruto ver estos bichos raros, los colecciono. Entonces, bueno, lo que pasa con Milei creo que aparecen, claro, en circunstancias donde la Argentina ha acumulado un déficit fiscal y tiene ya un historial de default. Entonces, no me sorprende, digamos, que precisamente aparezcan estos personajes como Milei cuando puta, Coca-Cola se está yendo. Entonces, Es la desesperación que lleva a escuchar a personajes de ese tipo, que en circunstancias normales nadie lo escucharía en serio, ¿no? ¿Perdón? Te escucho, ¿eh? las tasas de pobreza en Argentina están creciendo eh, a niveles importantes precisamente porque las políticas monetarias de gasto fiscal están estancando el crecimiento económico, el crecimiento, digamos, de lo, del individuo de a pie que no inicia, que no tiene incentivos para crear empleo, para, digamos, desarrollarse en algún área. Uh-huh. Esa sería como la pregunta, inquietud, profe. Sí, claro. El drama de Argentina es que a diferencia de Chile, acá en Chile tú puedes preguntar a varios economistas serios de distintas tendencias y vas a encontrar a muchos que son de izquierda o se sienten de izquierda o de centro izquierda que van a decir, pero es que no puedes sacar un país adelante si no exportas, si no produces. O sea, si no produces, si no aumenta el crecimiento del producto, la producción, no exporta, ¿cómo va a resolver los problemas del país? Digamos? ¿Cómo va a evitar caer en la pobreza? Entonces, lo que tiene Argentina, piensa que Argentina a comienzos del siglo XX era entre la quinta y sexta economía del mundo. A comienzos del siglo XX. Y es uno de los argumentos de Milei, Sí, quiere volver. totalmente sí, en eso tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Argentina no hay ningún economista de izquierda o de centro izquierda que defienda eso. Los economistas de izquierda y de centro izquierda en Argentina están todos locos. Están todos defendiendo principios que son indefendibles. Como esa redistribución radical de la riqueza sin pretender activar la economía. Entonces, ¿cómo tú vas a poder financiar un Estado que quiere gastar y gastar? Ahora están emitiendo dinero como locos, porque nadie les presta dinero y no tienen cómo pagar una deuda que es impresionante. Mira, están haciendo lo mismo que Ibañez en el año 27. ¿Te fijas? Y como todo el mundo sabe que mientras más se emite dinero sin ningún respaldo, la inflación va a seguir aumentando, toda la gente huye de los pesos argentinos como si fueran peste y prefieren comprar dólares. Y el dólar el año pasado estaba en 20 pesos, imagínate que ahora está en 169. O sea, es una locura total. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución hay solución a corto plazo, pero la solución es, o sea, hay que detener la emisión hoy día, hay que generar políticas urgentes para darle un cierto tipo de equilibrio mínimo al tipo de cambio, para que el dólar no siga subiendo, para que los bancos sean creíbles y el peso argentino, la gente vuelva al peso argentino. Pero eso no resuelve el problema, porque el problema no es de orden monetario. El problema es que aquí se ha usado durante 50 años, ¿no? Las políticas monetarias se han utilizado de la peor manera para encubrir un problema que es de orden estructural y que es productivo. Argentina no produce y no le vende cosas al mundo. En este momento, el peso que tienen las exportaciones dentro del PIB argentino es un tercio de lo que tenían a comienzos del siglo XX.
impresionante. Destruyeron toda la capacidad productiva del país, y no este gobierno, no el anterior, no el anterior, lo han destruido sistemáticamente gobiernos de distintos signos, peronistas, no peronistas, radicales, cambiemos, mira, ponle los nombres que tú quieras, y todos los gobiernos que han habido desde Perón hasta acá se han dedicado a destruir todo el aparato productivo y la capacidad exportadora del país. Entonces, o sea, han venido viviendo, quieren vivir como clase media, pero no tienen, no les entran dólares, no les entran recursos, porque no exportan. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un aparato productivo que está subocupado de una manera brutal, lo que tienes que hacer es reanimar, quitar todas las barreras que impiden que el país vuelva a producir, para que el país pueda volver a producir y exportar. Imagínate que para que un exportador de soya, que es el principal ingreso que tiene la gente en la vida, exporte, tiene que pagar, le aplican un impuesto del 35%, que ahora generosamente se lo bajaron creo del 33 al 30. O sea, 3 puntitos. Tiene que pagar un impuesto gigantesco. Y luego cuando el tipo recibe lo que le pagan del extranjero por exportarse esa soya, se la cambian cada dólar, no a lo que vale realmente el dólar, que son como te digo, el dólar blue, que inventaron una cuestión muy loca, ¿sí? Que son como 150 pesos, no le pagan eso, le pagan 80. Entonces el tipo en realidad está recibiendo la mitad de lo que debiera recibir. Entonces, ¿quién va a querer exportar en esas condiciones? Entonces, cuando tienen que liquidar los dólares, tienen que ir al Banco Central a cambiarlo por 80 pesos, cuando en realidad el dólar está a 170. Es una locura. Entonces, ¿quién va a querer exportar así en esas condiciones? ¿Se fijan? Pues están matando su Claro. Entonces, Sí, ahora por eso, si ese es el problema fundamental. sí, entonces cuando aparecen estos personajes como Milei, claro que proponen en el corto Bueno, plazo dolarizar la economía para congelar la inflación o tratar de disminuirla. Claro, no suena tan loco al lado de otros tipos más locos, que no. pero Y el ese es uno de los propósito problemas de transitar a los extremos, que no hay. al otro extremo. Ujú, O exacto. sea, él quiere que el Estado despida como a 2 millones de personas de un día para otro. Quiere que el gasto público Claro, a costa de un desaparezca. desempleo, bueno, claro, se va a las nubes. Y luego quiere eliminar el Banco Central, el baboso. O sea, el Banco Central por algo así lo ha hecho pésimo, ¿no? O sea, porque está en manos de los gobiernos. Lo que debería hacer el Banco Central es, por primera vez en la historia de Argentina, dejar que sea autónomo, que el Estado no sea un monigote en manos de los gobiernos de turno, que ese es el problema que tiene el Banco Central. Y acá hay algunos que también quieren volver a eso, que el Banco Central vuelva a ser un monigote en manos de los gobiernos. Sí, bueno, menos mal que Chile, que el aprendizaje, disculpe, profe, pero en el caso de Chile, uno de los aprendizajes fue precisamente dejar al Banco Central como una entidad autónoma, o sea, que no dependa eso del clima político. Si no, ¿qué es lo que hacen los países, los gobiernos de turno que actúan de forma populista? Obligan al Banco Central a prestarles plata y embarcan al Banco Central en decisiones que son absolutamente responsables. La única forma que los bancos centrales no actúen de esa manera es que sean autónomos, que no tengan que depender de las decisiones de los políticos de turno. ¿Sí? Y acá en Chile ha funcionado bien eso. Sería una estupidez perder eso. Pero nos falta lo que andan por ahí pidiendo que el Banco Central deje de ser autónomo. ¿Sí? En Argentina van a tener que pasar como 3 siglos para que nunca en su vida los argentinos tienen un Banco Central autónomo. Imagínate. Entonces utilizan el Banco Central para tapar problemas que son que son problemas de base. O sea, en el fondo, el problema de ellos es productivo. Pero como no quieren enfrentar ese problema, lo tapan y empeoran la situación. Porque tratan de taparlo con mentiras. Y las mentiras son políticas monetarias insensatas como las que tomamos. ¿Sí? Manipulación del tipo de cambio, control de cambio, endeudamiento masivo. ¿Mm? Todo eso es absurdo, todo eso lo que están haciendo. Y lo vienen haciendo no este gobierno, lo vienen haciendo hace un montón de años. Y da igual quién gobierne. Si alguien dijera, lo que pasa es que el profesor Mato es de derecha. No, me importa un comino. ¿Sí? Lo hizo Macri, lo hizo este gobierno, lo hizo el anterior, lo viene haciendo. Pero, entonces no hay nadie que ponga algo de cordura. ¿Te fijas? Y ahí da una pena porque en el fondo lo único que dicen algo que coincide en general por lo que estoy hablando es que son los economistas como de derecha y los historiadores económicos. Cortés Conde, por ejemplo, ¿te fijas? ¿Mm? Pero tú sales
de este análisis académico de la economía, y todos los que hablan desde la izquierda o la centroizquierda están pensando en los años 60. ¿Se fijan? Entonces, realmente, bueno, es muy, lo que va a ocurrir en Argentina, prepárense, es una catástrofe, imagínate. Ya en este momento están sobre el 40% y van para el 50% de pobres. Entonces, No, es preocupante porque se empezaron a ir argentinos de Argentina, ya eso es un indicador y a nosotros preocupante. nos pega, nos va a pegar fuerte, porque nosotros le vendíamos cosas a Argentina y ahora ya no van a poder Seguro que sí. comprar. Pues vamos a tener gente desempleada porque ellos no van a ser capaces de comprar nuestros productos. Si es así, está todo conectado. Bueno, Ignacio, te agradezco la última pregunta. Son lamentablemente. Es un debate interesante, profe. Pero Así que, bien que lo metieras, estuvo súper bien. Ojalá que se entusiasmen viendo al payaso Milei algunos. Bueno, ha sido un placer, muchachos. Que estén muy bien, ¿eh? profe, voy a escribirle por los textos. Perfecto. Cualquier cosa me dice. Estamos en contacto. Cuídense mucho, Hasta ¿eh? el viernes. Chao, chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias.